Bienvenidos a Brujas y Algo Más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que hicieron cosas, de las que hicieron mucho y de las que hicieron algo. También de las famosas, las olvidadas y las desconocidas, y de todas las que somos brujas y también algo más. Hoy hablaremos de una mente privilegiada, con un increíble talento para las matemáticas, destacándose también como escritora. Augusta Ada King, condesa de Lovelace o simplemente Ada para los amigos. Nacida en el año 1815, de nacionalidad británica y célebre sobre todo por su trabajo basado en la computadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la que fuera llamada máquina analítica, siendo ella la primera en reconocer que dicha máquina podía aplicarse más allá del cálculo puro, y en haber publicado lo que hoy se considera la primera programadora de ordenadores de la historia. Ada fue la única hija legítima del poeta Lord Byron, quien se separó de su esposa solo un mes después del nacimiento de la niña, dejando él Inglaterra para siempre 4 meses después, huyendo de los acreedores y algunos rumores de incesto. Aunque al menos tuvo la, llamémosle cortesía, de conmemorar la despedida con un poema. Ada ya tenía 20 años cuando vio por primera vez un retrato de su padre. De pequeña solían dejarla al cuidado de su abuelo materna. Sin embargo, debido a las actitudes sociales de la época, Lady Byron debía mostrarse como una madre amorosa, lo que incluía escribir cartas, aparentando ansiedad por el bienestar de la niña. Lady Byron intentó darle una esmerada educación a su hija, que pasaría la mayor parte de su infancia sin relacionarse con otros niños. Con solo 4 años, ya recibía clases de institutrices y preceptores, y ya con 8 su jornada diaria incluía clases de música, francés, aritmética y lectura. Su madre le impuso una estricta disciplina basada en un sistema de recompensas y castigos, buscando estimular su intelecto y poniendo mucho empeño en que aprendiera matemáticas, algo ciertamente muy poco habitual para las niñas de la época. En este contexto es que Ada conoce a la científica Mary Somerville, quien se convertiría luego en una gran influencia para ella. Durante su adolescencia se instaló en una mansión muy alejada de la ciudad, en Brifonds, donde se dedicó a estudiar y dejar fluir su imaginación, obsesionándose con la idea de volar, decidida a inventar una máquina que pudiera moverse por el aire. Incluso llegó a construir las alas, investigando con materiales tan diversos como papel, redes, alambre y plumas. Ada pasó años estudiando la anatomía de las aves, intentando calcular la proporción correcta entre las plumas y el cuerpo, y creando los bocetos de su proyecto soñado. Allí se decide escribir Flyology, libro ilustrado con placas de algunos de sus descubrimientos, detallando el equipo que necesitaría para superar volando las montañas, los ríos y los valles. A comienzos de 1829, Ada enferma. Se cree que de sarampión, lo que le afectó las piernas, obligándola a permanecer en cama más de 2 años. Como es de esperar, esto la marcaría profundamente. Cuando cumple 18, comienza a concurrir a fiestas de la alta sociedad londinense, y es en uno de esos eventos donde conoce a Charles Babbage, quien le ayudaría a concebir una brillante idea: construir un telar de jacquard aplicado a los números, en otras palabras, una computadora. La máquina diferencial de Babbage poseía todo aquello que entusiasmaba a Ada, en especial porque demostraba que llegaría el día en el que sería posible volar. La amistad que nació ese día duraría toda la vida. Se escribieron cartas hasta la muerte de ella. Para conocerla un poquito más, podemos decir que muchos de los asistentes a estas fiestas de la alta sociedad la describían como una chica encantadora. Solo uno, que fuera amigo de su padre, dijo de ella que era una joven estirada y demacrada. En la primavera de 1835, Ada contrae matrimonio con Lord King, conde de Lovelace, con quien tendría 3 hijos. Ada fue muy feliz los primeros años de su matrimonio, pero la escasa ambición de su esposo acabó por cansarla, decidiendo encontrar un mentor que la guiara en su crecimiento intelectual, el famoso matemático y lógico Augustus de Morgan. Con su ayuda, Ada haría rápidos progresos.
Pero como profesor, De Morgan tuvo problemas y le informó a la madre de Ada, Lady Byron, que su hija no se conformaba con aprender las lecciones como una dama. Hacía preguntas complejas y que iban mucho más allá de lo dado en clase, negándose él a fomentar tal actitud. Es que De Morgan pensaba, como casi todas las personas en esos tiempos, que las mujeres no estábamos capacitadas para estudiar matemáticas o ciencias, considerando impropias las preguntas que hacía Ada, y le inquietaba que su alumna pensara como un hombre. Ada Lovelace creía que la intuición y también la imaginación eran fundamentales para la efectiva aplicación de conceptos matemáticos y científicos. Valoraba la metafísica y la veía como herramienta para explorar el mundo invisible que nos rodea. Ada dedicó gran parte de sus estudios a describir, con un lenguaje muy técnico, el funcionamiento de la máquina analítica, ofreciendo también observaciones que han dejado muy en claro su aportación teórica. Ella hacía una exacta distinción entre datos y procesamiento, ideas muy revolucionarias en sus tiempos. Aspiraba a crear la informática, llegando incluso a vislumbrar cómo digitalizar la música. En sus notas ella escribió: supongamos que las relaciones fundamentales entre los sonidos, en el arte de la armonía, fueran susceptibles de tales expresiones y adaptaciones, que la máquina podría componer piezas musicales todo lo complejas que se quisiera. Tenía muy en claro una idea: la máquina analítica y el telar de Jacquard venían a hacer lo mismo. Ella lo expresó en una frase clave: puede decirse que la primera teje dibujos algebraicos, del mismo modo que el telar teje flores y hojas. Ada postula las tres funciones que podía realizar el invento de Babbage: procesar fórmulas matemáticas expresadas con símbolos, hacer cálculos numéricos y dar resultados algebraicos con notación literal. Fue la primera en intuir lo que significaba este invento para el progreso tecnológico. Entendió que podía aplicarse a todo proceso que implicara datos. Así abría el camino a una nueva ciencia: la computarización de la información. También fue la primera persona en observar que los números almacenados dentro de la máquina podían ir mucho más allá de representar la magnitud de dichos números, es decir, el carácter símbolo de la representación número interna de la máquina. Además, aporta la primera idea de lo que luego sería el software, diciendo que la máquina analítica no tiene pretensiones de crear nada, pero puede hacer cualquier cosa que sepamos ordenarle que realice. Actualmente, podemos decir que fue algo más que programadora. Fue la primera ingeniera de software, estudiando, desarrollando y creando la documentación sobre un determinado sistema de procesamiento automático. En sus notas, Ada Lovelace también enfatizó la diferencia entre el motor analítico y las máquinas de cálculo previas, en particular, su capacidad de ser programada para resolver problemas de cualquier complejidad, mucho más allá del mero procesamiento numérico intensivo. Ada halló la respuesta en las tarjetas perforadas de los telares de Jacquard y, quién sabe, quizás ella imaginó el primer ordenador de la historia. La imaginación y la capacidad de Ada de ver más allá de la realidad inmediata le hicieron capaz de desarrollar conceptos que en la actualidad serían visionarios, siendo el más célebre el que hoy se conoce como algoritmo informático. Ada tomó de ejemplo los números de Bernoulli, que consisten en una serie infinita de cifras que juegan un papel importante para describir, por medio de un diagrama, las operaciones que la máquina analítica tendrá que realizar para poder calcularlas. Fue ella quien introdujo aquel algoritmo esbozando el concepto informático que hoy se conoce como bucle, es decir, grupo de instrucciones que se ejecutan varias veces, o el de subrutina, parte de un programa que puede ser requerido en cualquier momento. El algoritmo de Ada nunca llegó a implementarse, puesto que la máquina analítica de Babbage jamás se construyó. Tuvieron que pasar casi 100 años hasta que un ingeniero estadounidense, pionero en el campo de la informática, Howard Aiken, diseñara un ordenador electromagnético ligado al trabajo de Babbage. Y como dijo Doron Swade, especialista en historia de la informática en una conferencia, Ada fue una genio matemática, hizo importantes contribuciones al motor analítico y fue una profetisa de la era de la informática. En el año 1852,
Fallece a la edad de solo 36 años, acompañada de su madre y su esposo. Debo admitir que no había leído jamás nada de Ada Lovelace, y al investigar sobre ella, he descubierto que debió ser una mujer excepcional, imaginativa, poseedora de una mente científica, inquieta y analítica. Solo puedo decir que una vez más, en este canal, una mujer simplemente brillante. Muchas gracias a todos por escucharme y hasta el próximo episodio.